Mi esposo, que es piloto, tuvo que trabajar el día de San Valentín, así que compré en secreto boletos para su vuelo junto con nuestra hija Ruby. Queríamos sorprenderlo. En clase ejecutiva, Ruby abrazó a su muñeca y me miró con una gran sonrisa. «Mamá, ¿puedo ir a ver a papá volar el avión?» Antes de que pudiera responder, la mujer sentada a nuestro lado se rió. «¿Su papá es el piloto?» Asentí. «Qué pequeño es el mundo», dijo. «Mi esposo también es piloto. Es el mejor capitán de esta aerolínea». Tenía una mirada de orgullo en su rostro. Yo solo sonreí. «Oh, ¿en serio?» Unos minutos después, la voz firme de mi esposo resonó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, les habla su capitán». Mi corazón se llenó de calidez, pero entonces la mujer se acercó a mí. «Ese es mi esposo. Gran voz, ¿verdad?» Me quedé helada. Mostró el reloj en su muñeca, caro, llamativo. Se sentía mal por perderse el día de San Valentín, así que pasó la mitad de la noche compensándome. Me regaló este reloj y me pidió que volara con él hoy. Me quedé mirando ese reloj. Sabía exactamente qué era. Se lo había regalado a Jet hacía 2 días como obsequio por su ascenso. Ruby estaba sentada a mi lado, coloreando en silencio un dibujo que le había hecho a su papá, un pequeño y tembloroso retrato de nosotros 3. Ella fue quien insistió en sorprenderlo. Por eso reservé este vuelo. «Ese reloj debe haber costado una fortuna, ¿verdad?», pregunté, manteniendo la voz firme. No realmente». La mujer, Rose, agitó la mano restándole importancia. Una pequeña sonrisa de suficiencia apareció en su rostro. «Mi esposo gana cientos de miles al mes. Esto es cambio suelto para él». ¿Cientos de miles al mes? Sabía exactamente cuánto ganaba Jet. Incluso como uno de los mejores capitanes, no se acercaba ni por asomo a esa cifra. Y, honestamente, solo consiguió ese puesto gracias a mi padre, un director de la aerolínea que movió los hilos cuando la evaluación de ascenso de Jet se quedó corta hace 3 años. Durante los últimos 3 años, Jet tenía el título de capitán, pero en su mayoría había estado volando como primer oficial. Al parecer, nunca le había mencionado nada de eso a Rose. «¿Suena a que realmente te cuida?», dije, aunque no podía dejar de mirar el reloj. En la parte posterior de la caja debía haber un grabado. «Para Jet, que cada vuelo sea seguro. Tu amor eterno». Era una edición limitada que había buscado por 3 ciudades hacía 3 años. Rose resplandecía, totalmente ajena a lo rígida que se estaba volviendo mi expresión. «Me lo debe, honestamente. Perderse el día de San Valentín». Pasó la mitad de la noche disculpándose. Anoche, Jet me había llamado sonando exhausto. «Rachel, esta noche tengo entrenamiento extra en el simulador. Se está haciendo tarde, simplemente me quedaré a dormir en los dormitorios de la empresa. ¿No estarás muy cansado para volar mañana?» De hecho, me sentí mal por él. «Por ti y por Ruby, vale la pena». Sonaba tan sincero. No lo cuestioné ni un segundo. Resulta que su entrenamiento extra era en casa de la otra mujer. «Y el reloj no es lo único», Rose continuó, claramente animándose ahora que tenía público. Se inclinó y sacó un bolso Birkin de Hermès naranja. Su color era casi cegador bajo las luces de la cabina. «Regalo de cumpleaños del año pasado». Pasó la mano por encima como si estuviera acariciando algo precioso. Se me cortó la respiración. Ese bolso era uno de los 50 que se habían fabricado en todo el mundo. Había desaparecido de mi armario hacía 6 meses. Jet me dijo que lo había dañado accidentalmente y lo había tirado. Luego le pidió a un amigo que me buscara un reemplazo. Pensé que había sido un gesto muy dulce de su parte. «Mamá». Ruby me tiró de la manga. «El collar de esa señora se parece al tuyo». Miré el cuello de Rose. Cadena de oro rosa. Un pequeño colgante en forma de avión. Alas incrustadas con diamantes. Había mandado a hacer ese collar a medida para nuestro 5º aniversario de bodas. Tenía nuestras iniciales grabadas en el interior. «Tienes razón», dije, con una voz apagada. La sonrisa de Rose parpadeó por un segundo, y luego volvió de inmediato. «De ninguna manera es el mismo. Mi esposo mandó a hacer este solo para mí. Dijo que tiene un significado especial, como si me estuviera volando por todo el mundo. Jet me había dicho exactamente lo mismo en nuestra cena de aniversario. Él mismo me lo había puesto alrededor del cuello, y dijo que era único, al igual que nuestro amor. Cuando desapareció, puso la casa patas arriba buscándolo. Finalmente, me abrazó y dijo: «Fuera lo viejo, venga lo nuevo. Te conseguiré algo aún mejor». Un mes después,
Un collar más elegante apareció en mi joyero, hecho a medida por un amigo, según él. Dijo que lo había pagado con su dinero. Por supuesto, había estado robando mis cosas para dárselas a su pareja, y luego usaba mi propio dinero para reemplazarlas. Se me revolvió el estómago. ¿Estás bien? Rose finalmente lo notó. Solo un poco mareada por el vuelo, dije, forzando una sonrisa. Una azafata me entregó un poco de agua y tomé un sorbo lento, recomponiéndome. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Rose dudó. Una mirada incómoda cruzó su rostro. Todavía no estamos casados. Debió haber notado algo en mi expresión porque rápidamente añadió: No me juzgues. Él y su esposa tienen 0 sentimientos el uno por el otro. Mi agarre se tensó alrededor del vaso. Me dijo que su familia lo presionó. Esa mujer básicamente se abrió paso a la fuerza en su vida. La voz de Rose estaba llena de desprecio. Él dice que ella es aburrida, que cada día con ella es miserable. Si no me hubiera conocido, no sabe cómo sobreviviría. Una tormenta se desataba en mi interior. ¿Se abrió paso a la fuerza? Jet, ¿tienes el descaro de decir eso? Recuerdo la primera vez que lo traje a casa. Llevaba una camisa blanca descolorida y se quedó de pie, rígido, en la sala de estar de mi familia. Su familia no tenía nada. Sus padres eran obreros de fábrica. Se había abierto camino con mucho esfuerzo a través de la escuela de aviación, y luego pasó años trabajando en tierra en el aeropuerto, antes de apenas lograr un puesto de ingeniero de vuelo de bajo nivel. Si no hubiera sido lo suficientemente persistente como para perseguirme, ¿dónde estaría siquiera en este momento? Fui a rogarle a mi padre que usara sus conexiones para llevarlo hasta el asiento de capitán. Me aseguré de que Jet nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Cuando su padre se enfermó gravemente, cobré todos los favores, contraté a los mejores médicos y cubrí cada una de las facturas. Mis padres estaban totalmente en contra del matrimonio. Yo fui quien amenazó con hacer algo drástico si no aceptaban. Se dieron por mí. Y a cambio, resultó ser la mujer que se le impuso a la fuerza. Las náuseas me golpearon de nuevo. Rose no había notado nada de esto, y siguió hablando. La que no es amada es la verdadera sombra. ¿Qué importa si su esposa tiene el título? Ella no lo entiende, no lo merece. Jet dice que una vez que sea el momento adecuado, la va a sentar y le pedirá el divorcio. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté. El rostro de Rose se iluminó por completo. El próximo mes, el día 5, se cumplirán exactamente 4 años. El próximo mes, el día 5. Mi mente se quedó en blanco. Hacía 4 años, en ese preciso día, yo estaba dando a luz a Ruby. Mi parto se adelantó. Me llevaron de urgencia al hospital y soporté 7 horas de agonía antes de que ella llegara. Jet no estuvo allí en ningún momento. Cuando finalmente salí de la sala de partos, apenas capaz de sostenerme en pie, solo vi a mis padres. Él apareció mucho más tarde, sudoroso y sin aliento. Dijo que había ido a comprar los pasteles que tanto se me antojaban, pero que la fila era demasiado larga. Me dolió. Pero cuando vi lo culpable y destrozado que se veía, lo dejé pasar. Incluso convencí a mis padres de que no se le echaran encima. Resulta que, mientras yo luchaba por mantenerme con vida en esa sala de partos, él estaba afuera celebrando el inicio de su relación con esta mujer. Ahora tenía sentido. ¿Qué pasteles tardan tanto? Miré el rostro engreído de Rose y mi voz se volvió fría. ¿Sabe su esposa que existes? Rose levantó una ceja, casi divertida. ¿Esa mujer despistada? De ninguna manera. Jet la mantiene completamente en la oscuridad. Probablemente todavía piensa que todo está bien. Se rió un poco. Honestamente, sería mejor si se enterara. Si tuviera algo de respeto por sí misma, se marcharía y le ahorraría el problema a Jet. Mujer despistada. Marcharse. Eso fue todo. Me puse de pie y le arrojé el resto de mi agua directamente a la cara. ¿Qué te pasa?, gritó Rose y saltó de su asiento. Su maquillaje se escurría por todas partes. El delineador manchaba sus mejillas. La base se le había corrido por la barbilla. Ruby rompió a llorar y se agarró a mi pierna. La jalé detrás de mí y simplemente me quedé mirando a Rose. Descarada. Rose se limpió la cara con la manga. Toda su compostura había desaparecido. ¿Qué te pasa? Las azafatas se acercaron corriendo. Señora, por favor, cálmese. ¿Calmarme? Me acaba de arrojar agua. Una azafata intentó calmar a Rose mientras otra se volvía hacia mí. Señora, ¿puede decirnos qué pasó? Antes de que pudiera decir una palabra, Rose se abalanzó sobre mí.
Eres igual que esa patética esposa suya. Tu marido tampoco te quiere. Toqué un nervio, ¿verdad? Le di una bofetada en la cara, con fuerza. Toda la cabina quedó en un silencio sepulcral. Incluso Ruby dejó de llorar por un segundo. Rose se agarró la mejilla, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, y luego perdió el control por completo. ¿Me pegaste? ¿Sabes quién es mi esposo? Es el capitán de este avión y el hijo del presidente. Estás acabada. Se giró hacia las azafatas. Vayan a buscar al capitán ahora mismo. Quiero que vea lo que me está pasando. La azafata parecía incómoda. Señora, el capitán no puede salir de la cabina durante un vuelo. Es un reglamento de la FAA. No me importa. Vayan a buscarlo o presentaré una queja contra cada una de ustedes. La azafata dudó y luego caminó hacia la cabina de mando. Regresó unos minutos después con una mirada complicada en su rostro. El capitán dice que está manejando las operaciones de vuelo y no puede retirarse. Pide que todos los pasajeros mantengan la calma y que todo se solucionará después del aterrizaje. Rose parecía a punto de explotar, pero entonces el sistema de megafonía crujió. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción. Me han informado que una pasajera en clase ejecutiva ha estado causando un grave disturbio y ha agredido físicamente a alguien, específicamente a mi esposa, quien abordó este vuelo hoy para sorprenderme. No me quedaré de brazos cruzados mientras la tratan de esta manera. Solicito al personal de seguridad que retenga de inmediato a la pasajera problemática y garantice la seguridad de todos a bordo, incluida mi esposa. Resolveremos esto por completo después del aterrizaje. Gracias por su paciencia. Todas las cabezas en la cabina se giraron hacia mí. Podía escuchar los susurros en todas direcciones. Así que ella es la que empezó. Parecía tan normal. Cuesta creerlo. Pobre esposa del capitán, lidiando con esto en el vuelo de su propio marido. Ruby me miró, con su voz apenas por encima de un susurro. Mamá, ¿por qué dijo eso, papá? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. 2 oficiales de seguridad llegaron a nuestra fila. Señora, necesitamos que nos acompañe. Rose intervino de inmediato. Me atacó sin motivo. Mi esposo acaba de decirles que es inestable. Llévensela. Una azafata mayor me llevó a un lado y habló en voz baja. Señora, le sugiero encarecidamente que se disculpe. Su esposo no es solo el capitán, es el hijo del presidente. Realmente no le conviene llevar esto más lejos. Casi me echo a reír. ¿El hijo del presidente? No sabía que el presidente tuviera un hijo. Mi padre ciertamente no lo había mencionado. Rose se burló. Por supuesto que no lo sabrías. Mi esposo es el hijo ilegítimo del presidente Alex, recientemente reconocido. ¿Por qué alguien como tú estaría enterada? Se volvió de nuevo hacia los oficiales. Arréstenla. Quiero que la entreguen a la policía en el momento en que aterricemos. El oficial me miró con expresión de disculpa. Señora, si no está dispuesta a disculparse, tendremos que trasladarla a los asientos aislados de la parte trasera. No tengo de qué disculparme, dije. Si alguien debería disculparse, es ella por insultar públicamente a la gente. La azafata contactó con la cabina de mando nuevamente. La respuesta llegó rápido. Órdenes del capitán. Para mantener la seguridad del vuelo, seguridad debe retirar a la pasajera problemática de la clase ejecutiva de inmediato. Se autoriza el uso de la fuerza si es necesario. El oficial suspiró y señaló hacia la parte trasera del avión. Señora, por favor. Toda la cabina estaba mirando. Rose levantó la barbilla. Llevaba la victoria escrita en la cara. Miré a mi alrededor a los pasajeros que no tenían idea de lo que realmente estaba pasando, a los miembros de la tripulación atrapados en el medio, a mi pequeña niña temblando en mis brazos. Una rabia que nunca antes había sentido me quemó por todo el cuerpo. Jet, no solo traicionaste nuestro matrimonio, estás utilizando tu posición para encubrir a tu compañera y ensuciar mi nombre frente a nuestra hija. Bien, me agaché y le limpié las lágrimas de la cara a Ruby. No tengas miedo, cariño. Mamá te tiene. Luego me puse de pie. Miré al oficial de seguridad directamente a los ojos y dije con claridad: «Vámonos». Los asientos de aislamiento estaban al fondo del avión, separados del resto por una cortina de tela gris que no hacía nada por ocultar el ruido ni las miradas. El oficial me indicó el lugar con un gesto educado pero firme, como si me estuviera acompañando a la salida de un establecimiento. Me senté. Ruby se acomodó en mi regazo, aferrando su muñeca con ambas manos. ¿Papá está enojado con nosotras?, preguntó en voz muy baja. Me tomó todo mi autocontrol no derrumbarme ahí mismo. No, cariño. Papá no está enojado.
Él no sabe todavía toda la historia. Me escuché decirlo y supe que era mentira. Jet sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había recibido el mensaje de la azafata. Sabía que yo estaba a bordo, y de todas formas dio esa orden. No fue un error, fue una elección. Saqué mi teléfono. Tenía 16 notificaciones. Los mensajes de texto llegaban de mi madre, de mi cuñada, de una amiga que casualmente también era clienta frecuente de esta aerolínea y me había visto entrar por la puerta de embarque esa mañana. La noticia viajaba rápido en los grupos familiares. Alguien en clase ejecutiva había grabado el momento en que los oficiales me escoltaron hacia la parte trasera. Ya circulaba en redes. En el video, yo caminaba con Ruby en brazos, serena, mientras Rose se sacudía el agua del pelo con expresión victoriosa. Los comentarios que alcancé a leer antes de cerrar la aplicación eran todos contra mí. ¡Qué vergüenza! Atacar a alguien en un avión con una niña presente. La esposa del capitán, nada menos. ¡Qué imagen! Espero que la arresten al bajar. Guardé el teléfono en el bolso. Hay un tipo de humillación que no duele inmediatamente. Es demasiado grande, demasiado completa, demasiado perfecta en su crueldad. Primero te entumece, te convierte en algo frío y quieto y muy, muy lúcido. Yo estaba en ese estado. Podía pensar con una claridad que casi me asustó. Repasé cada detalle de los últimos 4 años como si estuviera auditando una empresa. El bolso Birkin, desaparecido hace 6 meses, reemplazado a los 2 meses con una versión comprada por un amigo. Revisé mentalmente el extracto de nuestra cuenta compartida. En esa época, Jet había sacado $17,000 en efectivo en 3 retiros distintos. Yo nunca pregunté. Confiaba en él. El collar. Mandado a hacer a medida. Con nuestras iniciales. Desaparecido hace 14 meses. Jet puso la casa patas arriba buscándolo. Yo lo ayudé. Juntos removimos cada cajón, cada estante, cada bolsillo de abrigo viejo. Después me dio un abrazo largo y dijo que lo sentía, que era un descuidado. Un mes después apareció el nuevo collar, más elaborado. También mandado a hacer, dijo, por otro amigo diferente. El reloj. Se lo regalé hace 2 días. Edición limitada. Grabado en la parte posterior. Para Jet, que cada vuelo sea seguro. Tu amor eterno. Ahora estaba en la muñeca de Rose. Y luego estaba el día del nacimiento de Ruby. Eso era lo que no podía soltar. Lo que se me quedaba atorado cada vez que lo intentaba procesar. 7 horas de labor de parto, complicaciones, pérdida de sangre. El médico de guardia le dijo a mis padres que por un momento la situación había sido seria. Yo no lo supe hasta semanas después porque no quería preocuparme, pero Jet sí lo supo. Mis padres lo llamaron desde el hospital, y él no vino. Estaba celebrando el inicio de una relación, y yo lo perdoné. Sin saber nada, lo perdoné. Sentí el peso de eso de una manera física, como si alguien me hubiera colocado algo concreto sobre el pecho. Ruby se quedó dormida contra mi hombro en algún momento sobre el Atlántico. Aproveché para abrir mi correo electrónico. Tenía guardados ahí varios documentos importantes, una costumbre que Jet siempre encontraba excesiva. Abrí el escaneo del contrato de la cuenta de inversión, que abría mi nombre hace 3 años, después de que mi tía me aconsejara mantener fondos independientes. Jet tampoco sabía de esa cuenta. En aquel entonces me sentí casi culpable por haberla abierto sin decírselo. Ahora me sentía diferente al respecto. Luego abrí una carpeta de contactos. Busqué el nombre de Damaris Fuentes. Damaris era la mejor abogada de derecho familiar que conocía. Habíamos ido juntas a la universidad. Ella me había mandado un mensaje de felicitación cuando Ruby nació. Le había enviado flores cuando perdió a su madre el año pasado. Nunca había necesitado hablar con ella en un contexto profesional. Redacté un mensaje corto. Damaris, soy Rachel. Necesito hablar contigo esta semana. Es urgente. Asunto familiar. Cuídate. Lo envié. 10 segundos después recibí respuesta. Era domingo. Debía estar con su familia. Rachel. Claro que sí. Mañana a las 10. Mi oficina. Ya tengo el número. Un abrazo. Cerré el teléfono. La azafata mayor que me había advertido sobre el presidente se acercó con una botella de agua y una expresión que mezclaba culpa con algo parecido a la lástima. Me la entregó sin decir nada. La acepté con un gesto de gracias. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señora? Sí, dije. ¿Podría decirme cuánto falta para aterrizar? Aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Asentí. Gracias. Se quedó un segundo más, como si quisiera añadir algo. Luego se alejó.
2 horas y 40 minutos. Empecé a hacer listas en mi cabeza. No de venganza, no todavía, sino de hechos. Inventario. El tipo de lista que haces antes de tomar una decisión grande e irreversible, para asegurarte de que no te estás confundiendo, de que no estás reaccionando, de que lo que crees que está pasando es realmente lo que está pasando. Lista 1. Evidencia directa. El reloj con mi grabado en la muñeca de Rose. El bolso Birkin que desapareció de mi armario. El collar de nuestro aniversario. El dinero retirado en efectivo que nunca tuvo explicación. La noche del nacimiento de Ruby. Lista 2. Lo que Jet sabía sobre mí. Que yo era la hija de mi padre. Que mi padre era director de la aerolínea. Que sin mi familia, él no estaría donde estaba. Que yo nunca haría nada que perjudicara públicamente a mi familia. Que nunca armaría un escándalo. Que siempre elegiría la discreción. Eso era lo que había calculado. Lo había visto en su cara cuando dio esa orden por el intercomunicador. Lo había escuchado en el tono medido de su voz, sin pánico, sin titubeo. No estaba reaccionando emocionalmente. Estaba manejando la situación. Me estaba manejando a mí. Igual que siempre. Lista 3. Lo que Jet no sabía sobre mí. La cuenta de inversión. El contacto con Damaris. Y algo más. Algo que llevaba guardado en esa misma carpeta de correo desde hacía exactamente 16 meses y que nunca había tenido motivo para usar. 16 meses atrás, después de la segunda vez que Jet llegó a casa con una historia que no cuadraba del todo, yo me había sentado frente a mi computadora a las 2 de la mañana mientras él dormía y había hecho algo que me daba vergüenza admitir. Contraté a un investigador privado por 90 días. Luego, cuando Jet pasó 3 semanas siendo absolutamente impecable, me sentí tan culpable por haberlo hecho que cancelé el contrato antes de que terminara. No pedí el informe completo, solo el resumen inicial. Pero ese resumen estaba en mi carpeta. Lo había leído una sola vez, a las 3 de la mañana de un martes, y me había dicho a mí misma que era demasiado vago para ser concluyente, que había fechas pero no nombres completos, que había transacciones pero podían tener otras explicaciones, que yo estaba buscando problemas donde no los había. Abrí la carpeta. El archivo seguía ahí. 37 páginas. No era vago en absoluto, solo que la primera vez no había querido verlo. Empecé a leer con Ruby dormida en mi regazo y el zumbido constante de los motores como fondo. A medida que avanzaba página por página, algo dentro de mí se iba solidificando. No era rabia, aunque la rabia también estaba ahí. Era otra cosa. Era la sensación de ver con total claridad una situación que llevabas años mirando a través de un cristal empañado. Cuando llegué a la página 12, encontré el nombre. Rose Kellerman. Dirección. Número de teléfono. Nombre del empleador registrado en ese entonces. Y una nota al margen del investigador. Relación confirmada. Frecuencia semanal. Duración estimada mínima 2 años al momento de la investigación. 2 años al momento de la investigación. 16 meses atrás. 4 años en total. Rose lo había dicho ella misma. Cerré el archivo. Miré por la ventanilla. El cielo afuera era de un azul perfecto e indiferente, el tipo de azul que no le importa nada de lo que pasa dentro del avión. En algún lugar al frente de esa misma nave metálica, Jet estaba sentado en su asiento de capitán, con su uniforme planchado y sus manos sobre los controles, convencido de que había manejado la situación, que me había contenido, que la historia, tal como él la conocía, seguiría siendo la historia. Eso era lo que más me sorprendía. No la traición. No los objetos robados. No siquiera el día del nacimiento de Ruby, aunque eso me seguía quemando en un lugar que no tenía nombre. Lo que más me sorprendía era que después de 13 años juntos, después de todo lo que yo había hecho por él, Jet todavía pensaba que me conocía. No me conocía. Nunca se había tomado el tiempo. Y eso, curiosamente, era lo único que me hacía sentir algo parecido a la calma. Ruby se movió en mis brazos y abrió los ojos a medias. ¿Ya llegamos, mamá? Pronto, cariño. Le besé la frente. Pronto llegamos. Afuera, el cielo seguía igual de azul. Y yo seguía leyendo. Aterrizamos con 20 minutos de retraso por turbulencia sobre el Caribe. Nadie en la cabina ejecutiva me miró cuando el avión rodó hacia la puerta. O bueno, sí me miraron, pero apartaban los ojos en cuanto yo levantaba la vista. Rose no se giró ni una sola vez. Llevaba el Birkin en el regazo como un trofeo. Cuando se abrió la puerta de salida, 2 agentes de seguridad aeroportuaria estaban esperando en el pasillo. Uno de ellos llevaba una tableta con mi foto. Me reconoció antes de que yo dijera nada. «Señora Hargrove, soy yo».
Necesitamos que nos acompañe, por favor. Hay una denuncia formal presentada por otro pasajero. Ruby apretó mi mano. Yo la apreté de vuelta, suavemente, 2 veces. Nuestra señal de que todo estaba bien. Por supuesto, dije. ¿Puedo llamar a alguien mientras caminamos? El agente consideró la pregunta. Puede hacerlo en la sala de retención. Los seguí sin decir nada más. La sala de retención era un cuarto pequeño con sillas de plástico azul y una mesa laminada. Olía a café viejo y a desinfectante. Un tercer agente ya estaba adentro, junto a una mujer de traje gris con un portapapeles. Investigadora de la aerolínea, según su credencial. Me indicaron que me sentara. Le pedí a Ruby que sacara sus crayones del bolso, que los llevaba siempre, y le di el reverso de un recibo para que dibujara. Se sentó en la silla de al lado y empezó a colorear sin hacer preguntas. 8 años. A veces me olvidaba de cuánto entendía ya. La investigadora se presentó como Sandra. Tenía cara de haber visto muchas versiones de muchas historias y de no creerle del todo a ninguna. Señora Hargrove, tenemos una denuncia por agresión física presentada por la pasajera del asiento 3B. También hay un reporte del capitán indicando comportamiento perturbador. ¿Puede darme su versión de los hechos? Sí, dije. Pero primero necesito hacer una llamada. Sandra frunció el ceño levemente. Señora, esto va a ser mucho más sencillo si... No voy a huir a ninguna parte. Señalé a Ruby. Tengo a mi hija aquí. Solo necesito 2 minutos. Me dejaron. Saqué el teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo timbre. Rachel, vi lo del video. ¿Estás bien? Estoy en la sala de retención del aeropuerto. Hay una denuncia por agresión. Silencio de 3 segundos. Mi padre es un hombre que procesa rápido. Siempre lo ha sido. ¿Jet sabe que estás ahí? Fue él quien ordenó que me escoltaran. Otro silencio. Más largo esta vez. Papá. Mi voz no tembló. Necesito que llames a Augusto. Augusto Reina era el abogado corporativo de la aerolínea. También era el padrino de bautizo de mi hermana menor y había cenado en casa de mis padres más veces de las que podía contar. No era el tipo de abogado que uno contrataba. Era el tipo de abogado al que uno llamaba cuando la situación era lo suficientemente seria como para que importara quién hacía la llamada. Ya lo estoy marcando, dijo mi padre. No digas nada más hasta que llegue alguien. Lo sé. Rachel. Su voz cambió apenas, un tono más grave. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? 4 años. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era el silencio de un hombre que estaba recalibrando muchas cosas al mismo tiempo. Entiendo, dijo finalmente. Espera ahí. Colgué y le devolví la mirada a Sandra, que había estado observando sin disimulo. Ya puede comenzar con sus preguntas, dije. Augusto llegó en 40 minutos. Entró a la sala con la misma energía tranquila de siempre. Saludó a Ruby por su nombre porque la conocía desde que nació, y luego se sentó a mi lado y les explicó a Sandra y a los agentes, con una cortesía impecable y un vocabulario muy preciso, que su cliente no haría ninguna declaración adicional hasta revisar la totalidad del reporte, que la denuncia presentada tenía varias inconsistencias procedimentales que habría que resolver, y que si la aerolínea tenía intención de proceder formalmente, su firma respondería con igual formalidad. La denuncia quedó en suspenso pendiente de revisión interna. Salimos de ahí 40 minutos después. En el estacionamiento, Augusto caminó a mi lado mientras Ruby trotaba delante mirando los aviones a través del vidrio del terminal. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Divorcio, lo antes posible. Y necesito que sea limpio, que no haya forma de que él reclame nada que no le corresponda. ¿Tienes documentación? Tengo 37 páginas de un investigador privado. Tengo extractos bancarios con retiros en efectivo sin justificación. Tengo fotografías de objetos personales míos en posesión de terceros. Y tengo una testigo involuntaria que pasó 3 horas describiéndome la relación en detalle mientras yo escuchaba. Augusto asintió lentamente. ¿La testigo sabe que eres la esposa? Todavía no. Algo en su expresión cambió. No era exactamente una sonrisa, pero se le acercaba. ¿Y los activos? Le hablé de la cuenta de inversión. Le hablé del fondo fiduciario que mis abuelos habían establecido a mi nombre antes de morir, que técnicamente nunca había formado parte de la sociedad conyugal. Le hablé de la propiedad en la costa que estaba registrada solo a mi nombre, porque Jet había firmado la renuncia de derechos cuando la compramos, un detalle que en su momento pareció intrascendente. Augusto escuchó todo sin interrumpirme. Rachel, dijo cuando terminé,
Llevas años siendo más cuidadosa de lo que creías. No supe qué responder a eso. Guardé silencio un momento. Lo que más me preocupa ahora mismo es Ruby, dije finalmente. Él es su padre. Independientemente de todo lo demás, eso no va a cambiar. Lo entiendo. Lo manejaremos con cuidado. Hizo una pausa. ¿Tienes a dónde ir esta noche? No recomendaría que volvieras a la casa que comparten hasta que tengamos algo más estructurado. Puedo ir a casa de mis padres. Perfecto. Mañana a las 9 me mandas todo lo que tienes. Los extractos, el informe del investigador, cualquier fotografía. Y no contactes a Jet todavía. Nada de mensajes, nada de llamadas. Me miró directamente. ¿Puedes hacer eso? Sí. Ruby volvió corriendo hacia nosotros y me tomó de la mano. Nos quedamos los tres parados un momento mirando la pista donde un avión acababa de despegar. Grande, blanco, silencioso desde esa distancia. «Mamá», dijo Ruby, «¿papá ya aterrizó también?» «Creo que sí, cariño». Ella miró el cielo un momento más. «¿Puedo llamarle?» Me arrodillé a su altura. Sus ojos eran exactamente iguales a los suyos. Ese marrón oscuro con pequeñas motas doradas que yo había amado durante 13 años. Eso nunca iba a ser sencillo. Nada de lo que venía iba a ser sencillo. Esta noche vamos a ir a casa de los abuelos. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el avión antes de que comenzara todo? Ruby frunció el ceño pensando. ¿Que quería ir a ver a papá volar el avión? Eso mismo. Le aparté el cabello de la frente. A veces queremos ver algo de cerca y cuando llegamos lo vemos diferente a como lo imaginábamos. Eso no significa que estemos equivocados por haber ido. Solo significa que ahora sabemos. Ella procesó eso con la seriedad con que los niños procesan las cosas que no entienden del todo, pero que sienten importantes. ¿Y qué hacemos cuando lo vemos diferente? Le sostuve la mirada. Decidimos qué queremos hacer a continuación. Ruby asintió despacio, como si eso tuviera más sentido que cualquier otra cosa que le hubieran dicho en todo el día. Luego se giró hacia la pista y señaló el avión que acababa de despegar. Ese ya se fue muy lejos. Sí, dije, ya se fue. Me puse de pie. Augusto estaba a un paso detrás, discreto. El sol de la tarde caía sobre el asfalto y el calor subía en ondas visibles. En algún lugar dentro del terminal, Jet estaría completando su informe de vuelo, firmando los formularios de cierre de ruta, quizás revisando el teléfono para ver si yo le había escrito. Esperando tal vez que yo hiciera lo que siempre había hecho. Absorber, perdonar, seguir adelante sin hacer preguntas. Tomé a Ruby de la mano y caminé hacia la salida. Igual que al comienzo del día, cuando entré por esa misma puerta con un boleto sorpresa y una niña abrazando su muñeca, creyendo que lo peor que podía pasar era que Jet se llevara un susto al vernos. Entré queriendo sorprenderlo. Y al final, lo hice. Solo que la sorpresa iba a ser diferente de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Seguía siendo el día de San Valentín, y yo acababa de decidir cómo iba a terminar. Esa noche, desde el cuarto de visitas en casa de mis padres, le envié a Augusto todo lo que tenía. El informe del investigador, 16 meses de extractos bancarios, 3 fotografías que había tomado en silencio desde mi asiento en el avión, el reloj en la muñeca de Rose, el Birkin sobre su rodilla, el collar alrededor de su cuello. Las imágenes eran nítidas. Ruby dormía en la cama de al lado, abrazando su muñeca, ajena a todo. No le escribí a Jet, no contesté sus llamadas. Eran 6 para las 10 de la noche. Al 7º intento envió un mensaje. Rachel, sé que estás molesta. Fue una situación difícil y tomé decisiones rápidas para proteger el vuelo. Necesito que hablemos. ¿Dónde están usted y Ruby? Lo leí 2 veces. Lo guardé en una carpeta aparte. Luego apagué la pantalla y dormí. El lunes por la mañana, Augusto presentó la solicitud de divorcio antes del mediodía. Yo no le había dicho nada a Jet. Tampoco era necesario. Su abogado lo llamaría. Lo que Jet no sabía, y que Augusto me explicó con calma mientras revisábamos los documentos, era que mi padre había tenido una conversación esa mañana con el Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. No era una denuncia formal, solo una conversación, del tipo que tienen las personas que llevan 20 años construyendo relaciones institucionales. El tipo de conversación que abre carpetas, porque resulta que usar el sistema de intercomunicación de una aeronave para intervenir en un conflicto personal durante un vuelo activo es una violación del protocolo de operaciones. No menor, no interpretable. Una violación documentada, con registro de audio, con testigos, con reporte de tripulación.
Jet lo había hecho frente a toda la cabina ejecutiva, y la grabación estaba en el sistema desde el momento en que aterrizó. Mi padre no había pedido nada. Solo había mencionado que existía. Eso fue suficiente. Jet me llamó el martes a las 8 de la mañana. Esta vez contesté. Rachel. Su voz tenía esa textura específica que yo conocía bien, la que usaba cuando quería sonar razonable y herido al mismo tiempo. Me llegaron los papeles. No entiendo por qué llegamos a esto sin siquiera hablar. Estoy hablando contigo ahora. Eso no es lo que... Se detuvo. Se recompuso. La mujer del avión. Sé que se veía mal, pero no es lo que crees. ¿Tiene tu reloj? Silencio. ¿Tiene mi bolso? Más silencio. ¿Lleva mi collar? Rachel. Jet. Mi voz era completamente plana. Tengo 37 páginas. Tengo fotos. Tengo 4 años de fechas. Tengo el día en que nació Ruby. Lo escuché respirar. No me llames más sin que Augusto esté copiado, dije. Así funcionará de ahora en adelante. Colgué. 20 minutos después, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Lo abrí. Soy Rose. Necesitamos hablar. Jet me contó quién eres. Creo que las dos merecemos saber la verdad. Lo guardé también. Le reenvié a Augusto con una sola línea. Para el expediente. Lo que vino después no fue dramático. No hubo escenas ni confrontaciones. Fue papeleo, reuniones, llamadas que duraban exactamente lo que tenían que durar. Jet intentó 2 veces llegar a un acuerdo rápido con condiciones que lo favorecían. Las 2 veces, Augusto respondió con una versión más detallada del expediente. La tercera vez que su abogado llamó, el tono había cambiado por completo. El viernes de esa misma semana, Jet fue convocado por Recursos Humanos para una revisión de conducta relacionada con el incidente del vuelo. Me lo contó mi padre sin darle importancia, como si fuera un detalle menor de su semana. Para él, tal vez lo era. Para Jet, que llevaba 13 años construyendo su carrera sobre la base que mi familia le había proporcionado, no lo era en absoluto. Esa tarde me llegó un correo de su abogado. Tono diferente, lenguaje diferente. La palabra disposición aparecía 3 veces en el primer párrafo. Le escribí a Damaris, que había estado siguiendo el expediente en paralelo con Augusto. ¿Lo ves? Su respuesta llegó en menos de un minuto. Lo veo. Mañana hablamos de los términos. Duerme. Apagué la computadora. Me senté en el borde de la cama y escuché la casa. El televisor de mis padres en el piso de abajo. Los pasos cortos de Ruby yendo al baño y volviendo. El sonido del barrio afuera, igual que siempre, indiferente como el cielo sobre el Caribe. Pensé en el momento en que Ruby me había mirado en el avión antes de que todo comenzara, con su muñeca en los brazos y esa sonrisa enorme, y me había preguntado si podía ir a ver a su papá volar el avión. No había podido responderle ese día, pero ya sabía lo que le diría. La reunión para acordar los términos fue un miércoles por la mañana, en la oficina de Augusto, con vista al puerto. Jet llegó con su abogado y con una expresión que yo reconocía, la de alguien que ha pasado noches recalculando y ya sabe que los números no le favorecen, pero todavía no está listo para admitirlo completamente. Se sentó frente a mí por primera vez desde el vuelo. Me miró un segundo, luego apartó los ojos. Yo no aparté los míos. Su abogado presentó una propuesta. División equitativa de activos comunes, custodia compartida de Ruby, pensión moderada por 18 meses. Razonable en el papel. Diseñada para alguien que no tuviera lo que yo tenía. Augusto abrió su carpeta sin apresurarse. Expuso cada punto con la misma calma con que habría discutido el menú de un almuerzo. El fondo fiduciario de mis abuelos, técnicamente nunca incorporado a la sociedad conyugal. La propiedad costera, registrada exclusivamente a mi nombre desde la firma. La cuenta de inversión, intocable. Y luego los activos comunes, que Augusto desglosó en detalle, incluyendo los retiros en efectivo sin justificación documentada durante 43 meses consecutivos, con los montos exactos y las fechas correspondientes. El abogado de Jet dejó de escribir en algún punto de esa lista y no volvió a levantar el bolígrafo. Luego Augusto puso sobre la mesa una sola hoja. Los términos reales. Custodia principal de Ruby para mí. Régimen de visitas estructurado para Jet, supervisado durante el primer año. Pensión alimentaria calculada sobre su salario real, no el que Rose creía que ganaba, y una cláusula específica sobre los objetos personales desaparecidos durante el matrimonio, valorados a precio de reposición actual, que Jet asumiría íntegramente: el Birkin, el collar,
Y el reloj de edición limitada con mi grabado en la parte posterior, cuyo valor de mercado actual Augusto había verificado esa misma semana. Jet miró la hoja. Luego me miró a mí. Rachel. Su voz era diferente ahora, sin la textura calculada de las llamadas anteriores. Solo cansancio. ¿Esto es lo que quieres? Es lo que corresponde, dije. Su abogado le susurró algo al oído. Jet cerró los ojos un momento. Luego asintió. Firmaron antes del mediodía. Lo que no estaba en los documentos, porque no necesitaba estarlo, era lo que ocurrió 3 semanas después. La revisión de conducta interna de la aerolínea concluyó que el uso del sistema de intercomunicación para intervenir en un conflicto personal durante un vuelo activo constituía una violación grave del protocolo de seguridad operacional. Jet fue suspendido de funciones de capitán de forma indefinida, pendiente de evaluación. Su licencia seguía vigente, pero volar como capitán requería el aval institucional que, en esa aerolínea específica, pasaba por personas que conocían a mi padre desde hacía 20 años. No fue mi padre quien movió ese hilo, al menos no directamente. Solo existía en el lugar correcto cuando la institución hizo su proceso. Eso también era una forma de verdad. Supe lo de Rose por un mensaje que ella misma me envió, 6 semanas después de la firma. Me enteré de todo. No voy a pedirte disculpas porque sé que no cambia nada. Solo quiero que sepas que yo tampoco sabía quién eras tú. Me mintió a mí también. Lo leí 2 veces. Pensé en ella en ese asiento de clase ejecutiva, con el Birkin y el reloj y el collar que no eran suyos, hablando de un hombre que le había construido una versión falsa de su propia vida. Pensé en cuánto de lo que creía tener era real. No le respondí. No tenía nada que decirle. Pero guardé el mensaje, no para el expediente esta vez, sino porque me pareció importante no olvidar que en esa historia había más de una persona que había sido engañada. Ruby me preguntó una noche, mientras le trenzaba el pelo antes de dormir, si papá y yo íbamos a volver a vivir juntos. No, cariño. ¿Por qué? Pensé en cómo responder eso con honestidad, sin cargarle nada que no le correspondiera cargar. Porque a veces las personas se quieren de maneras diferentes. Y cuando esas maneras ya no encajan, lo más honesto es reconocerlo. Ruby procesó eso. ¿Tú todavía lo quieres? Lo quiero como al padre de mi hija. Eso no cambia. ¿Y él te quiere a ti? Me detuve un segundo. Creo que Jet quería la versión de su vida en la que yo estaba incluida. Pero eso no es lo mismo que quererme a mí. Ruby no dijo nada más. Terminé la trenza en silencio. Cuando me levanté para apagar la luz, ella me llamó desde la cama. «Mamá». «¿Sí?» «Ese día en el avión, cuando te llevaron para atrás, yo estaba asustada, pero tú no». Me miró con esa expresión suya, seria y limpia como agua. «¿Por qué no estabas asustada?» Me quedé en el marco de la puerta un momento. Porque ya sabía lo que había pasado, y cuando ya sabes la verdad, no queda mucho de qué tener miedo. Ella asintió, como si eso fuera suficiente. Se dio vuelta y cerró los ojos. Apagué la luz. La gente habla de la venganza como si fuera un acto. Un momento. Algo que se hace con las manos o con la voz. Pero lo que yo aprendí es que la venganza real no se parece a eso. Se parece a estar sentada frente a alguien que apostó a que nunca te moverías. Y moverte. Se parece a firmar un documento con la mano completamente quieta. Se parece a saber, mientras el otro recalcula, que tú ya habías terminado de calcular mucho antes de que él notara que el juego había empezado. Jet me subestimó durante 13 años. Eso también fue un regalo. Porque me enseñó exactamente cuánto podía construir en silencio cuando nadie estaba mirando. Y resultó que era suficiente.